Hola, te doy un cordial saludo. En este video hablaremos de un tema muy importante que es el rescate de la lengua mixteca. Orígenes. Es uno de los idiomas indígenas más hablados de México, principalmente en los estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla, los cuales conforman la mixteca. En la zona sur del país es un idioma tonal, lo que hace que una sola palabra pueda tener muchos significados dependiendo del tono o fuerza que se use al hablarlo. Esta lengua tiene origen como las demás lenguas indígenas del país en una civilización, en este caso en la civilización mixteca, que inició del siglo XV a.C. Esta civilización abarcó los lugares ya mencionados del sur del país. La palabra mixteco es una castellanización del término náhuatl, mixtecat, que significa habitante de la nación de las nubes. Se trata de una traducción aproximada del nombre que este pueblo se daba a sí mismo, como la gente de la lluvia o el país del dios de la lluvia. ¿De dónde a dónde abarca la lengua mixteca? Como mencionábamos anteriormente, abarca varios estados del sur del país, pero en esta ocasión nos centraremos en lo que es Oaxaca. Al estado de Oaxaca lo componen varias regiones. Estas son La Cañada, Istmo, Papaloapan, Sierra Sur, Sierra Norte, Valles Centrales y la Mixteca. Ahora hablaremos de la región mixteca, que como su nombre lo dice, el nombre de lengua mixteca pertenece de ahí. Abarca 189 municipios de distritos como Huajuapan, Juxtlahuaca, Putla, Tlaxiaco, Nochitlán, Tepozcolula, entre otros. Además también abarca zonas de la costa del estado como Juquila, Etla, Sola de Vega, etc. ¿Por qué es importante? Es importante como identidad de las personas de nuestra región, ya que pertenecemos a los mixtecos y es parte de nuestra cultura. Que se perdiera totalmente sería una tragedia, ya que es algo que nos hace ser la cultura que somos. Por ello es importante practicarla y así poder pasarla de generación en generación, además de que nos abrirá muchas puertas. Tanto la lengua mixteca como todas las lenguas indígenas de nuestro país nos aportan conocimientos, fomentan la paz y el desarrollo sostenible y sobre todo potencian la protección de los derechos humanos y las libertades de los pueblos indígenas, además de impulsar de la inclusión social y de la alfabetización para aquellas comunidades que no hablan el español. ¿Cómo surgen sus variaciones? Esta lengua también tiene sus variantes, las cuales surgen en distintas zonas del sur del país. Se dan por muchos hechos. Por ejemplo, el castellano empieza a tener influencia en algunos pueblos. Las palabras y sus significados empiezan a cambiar por ello. Por ejemplo, no es el mismo mixteco que tenemos en esta población a la de al lado, a pesar de que están cerca, así sucesivamente, pero todas tienen algo en común, aunque sea lo más mínimo, ya que vienen de las mismas raíces, claro, teniendo en cuenta el toque de la población donde se habla. ¿Cómo podemos rescatar la lengua mixteca? Lo más importante de todo es que empecemos a valorarla y a respetarla, para saber qué nos identifica y aporta como sociedad y humanidad. Sobre todo para la población mixteca, es parte de nuestra historia y nos ha llegado a formar a lo que hoy es la comunidad mixteca y la zona cuya lengua abarca. Para empezar con el verdadero proceso de rescate, te damos algunas ideas. 1. Difundir en territorios mixtecos información sobre tu lengua. Esto puede ser no solo en los territorios mixtecos, sino fuera de la mixteca. Por ejemplo, cuando vas en algún lugar donde no hablan una lengua indígena, puedes enseñarles cómo se dice, se pronuncia y, si es necesario, cómo se escriben las cosas en tu lengua. Pero si vas a un lugar donde sí tienen lengua indígena, lo que puedes hacer en este caso es intercambiar nombres y significados de diferentes cosas según tu comunidad o lengua indígena. Por ejemplo, vemos en esta imagen cómo se dice conejo en diferentes lenguas y así no solo conocemos, sino damos a conocer nuestra lengua indígena. 2. Implementar en las escuelas la lengua mixteca. 3. Implementar a los y las docentes la lengua mixteca para poder brindar educación a las comunidades sin habla hispana. 4. Clases gratuitas en poblaciones mixtecas como proyecto gubernamental.
5. Ediciones de publicaciones en lengua indígena. Por último, aquí te dejamos algunas palabras básicas de la lengua mixteca. Buenos días y buenas tardes. Cha, tía, shishi, tío, shito, hermana, kibi, hermano, koba, mamá y abuela, nai o nana, papá o abuelo, tata, casa, be. ¿Qué haces? Ñasaun, te quiero, kuniyo. Gracias por ver.